Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Malcot, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de la victoria que tenemos en la sangre de Jesús, la victoria que tuvo el pueblo judío, la victoria que todos los que ahora creen en Cristo tienen para sus vidas, victoria sobre la muerte, la enfermedad, la escasez, la tristeza, bueno, todas estas cosas que finalmente nos destruyen poco a poco, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a terminar hablando de lo que es el triunfo de la sangre, ¿no? Estamos en los últimos tiempos, todos lo sabemos, y es el momento de usar esta arma, tal vez más que nunca, para mantenernos en la victoria permanente. Nadie en el cuerpo de Cristo ha sido llamado a la derrota, al fracaso, y tenemos que aprovechar esta herencia, esta sangre que tenemos para vencer. ¿Por qué podemos vencer a través de la sangre? Porque la sangre provee acceso a lo sobrenatural. Y es en lo sobrenatural que tenemos que pelear. La iglesia, si pelea en sus fuerzas, todavía no ha llegado a la madurez. Ya tenemos de olvidarnos de las estrategias, porque vemos todavía iglesia que hacen publicidad, mercadotecnia, cosas terrenales cuando hay un poder superior. Te puedes mover en tus dones y habilidades o te puedes mover en lo sobrenatural. Sí, exactamente. Y a lo mejor vas a hacer algo bien con tus dones porque es bueno, pero finalmente te vas a agotar y siempre vas a tener un techo, ¿no? Uh-huh. Sí. Cuando dependes de Dios en lo sobrenatural, Él hace cosas que tú dices, no entiendo cómo sucedió. Pero Era imposible, pero lo estamos viendo. Así es, así es. Esa es la ventaja de vivir con el triunfo de la sangre. Mira lo que dice Hebreos, ¿no? Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Qué te da la sangre? Acceso a lo imposible. Al lugar santísimo, a la presencia de Dios, donde está todo el poder sobrenatural que vas a necesitar para vencer lo que estás viviendo. Vencer cualquier circunstancia. Porque ahí no hay fracaso. Y no solamente hay poder, hay sabiduría. Cuando entras al lugar santísimo, Dios te puede dar poder, unción especial, sí, claro, para hacer algo, despertar un don, ¿verdad? Pero también te puede dar una palabra. Y una palabra de Dios es suficiente para vencer lo que sea. Entonces, pero ¿por qué tenemos esta posibilidad? Que dice ahí, por la sangre de Cristo. Que quiere decir que sin esta sangre estaríamos todavía bien fregados en la tierra. ¿No? Ahí sufriendo y clamando como lo hacía el pueblo judío, ¿no? Ay, Señor, ¿y por qué nos has abandonado? ¿Y por qué estamos en cautiverio? ¿Y por qué bla, bla, bla? ¿Y por qué estamos 40 años en el desierto? Pues porque no aplican la sangre. Y ya cuánta gente hoy en día que está en cautiverio y que podría haber salido. Porque, ¿cuál es la diferencia entre los judíos en Egipto y los judíos en el desierto? No hacían tabiques. Pero no estaban en la vida que necesitaban tener, que Dios tenía para ellos. Y ninguno de ellos llegó a la tierra prometida. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de ellos tuvo el beneficio de su salvación. Y es ahí donde está el peligro de la iglesia. Si no hay la revelación de la sangre de Cristo, ¿no? Es muy posible que tengan la salvación y sin los beneficios. Y tenemos que ir por los beneficios porque
Pues porque si Dios los ha provisto es para que los recibas. Claro, y dejar a un lado la religiosidad. Exacto. Porque muchos, ay no, pues ahí piensan que con dinero va... Hay tanta oposición sobre la prosperidad de las riquezas, ¿no? Pero si Dios ha abierto esta puerta de la prosperidad, tómala, no haces un Dios del dinero, pero disfrútalo para bendecir a los demás y expandir el reino de los cielos. Así es, ¿no? y para edificar el templo, o sea, el templo me refiero al lugar donde la gente se congrega. También. Porque se necesitó dinero para hacer el tabernáculo. Sí, por supuesto. Se hizo con el dinero de los judíos en el desierto. Exactamente. Entonces ¿Sí? tenían que haber tenido oro y plata y ser prósperos para poder hacer el tabernáculo. Sí. Porque el tabernáculo te habla de marfil, de maderas finas, de oro, de tantas cosas que, ¿cómo se hubieran comprado? No, y no lo iban a encontrar en el desierto. Entonces, Dios tiene todo eso bien planeado, porque tiene propósito para todo lo que ha provisto en la salvación. Y ese es ahí donde la gente a veces se detiene y no recibe una bendición porque no entiende que si hay algo para ti, hay un propósito para este algo. Entonces, tienes que ir por esto, porque es tu herencia, y tienes que preguntar, ¿y para qué ahora la tengo? ¿Cuál es el plan de tener un cuerpo sano? Pues para ir a las naciones y predicar el evangelio y hacer discípulos. ¿Para qué tengo las riquezas? Para pagar, para ir con tu cuerpo sano hasta allá. No, todo tiene propósito. ¿Por qué existe el gozo? Pues porque el gozo del Señor es tu fuerza. Y ahí podemos ir con cada cosa que viene con la salvación y vas a ver que tiene un propósito. Si tienes paz es para que te vences la preocupación y que empieces a vivir tranquilo. Nadie aquí en esta tierra, si es hijo de Dios, tendría por qué estar preocupado. Porque hace 2000 años Jesús se preocupó en dar su sangre para que tú no tengas por qué preocuparte. Ahorita la preocupación no es tu propósito, es ocuparte que es tu propósito. Hacer lo que Él tiene planeado para ti. Y es vivir en el triunfo de la sangre porque alcanzarás cosas que nunca podrías haber alcanzado si Jesús no había muerto por ti primero. Claro. Estaríamos todavía en un estado de mediocridad, ¿verdad? Entonces es una herencia y es eternal. Siempre podremos tener el acceso a la presencia de Dios, porque esta sangre ya abrió la puerta, ¿verdad? Entonces, la sangre también es un refugio en nuestras batallas. Cuando las cosas te están llegando, clamas a la sangre. Y la sangre va a responder, ¿no? La sangre habla, la sangre actúa, la sangre tiene poder. Apocalipsis 12:11, ¿verdad? Lo vimos en un programa anterior. Pero dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Claro. Entonces es ahí donde sacamos nuestra victoria. No hasta ni por ir a la iglesia. Vas a la iglesia por consecuencia de haber aceptado la sangre de Cristo. Y te vas a fortalecer ahí, alimentar ahí. Pero la victoria ya la tienes. Ahorita, ¿qué vas a hacer? Perfeccionar la victoria de Cristo en tu vida. Su victoria es perfecta, pero su efecto en nosotros se tiene que perfeccionar cada día. Ser cada vez más grande, más fuerte, más evidente. Porque muchas veces no se ve que somos victoriosos. Estamos tan ahí con miedo, ¿no? Y tenemos que saber que la sangre nos ha liberado del miedo. Todos los judíos en Israel, en Egipto, vieron el ángel seguro de la muerte, pero nadie tuvo miedo, porque sabían
que estaban protegidos. No, ha de haber sido tremendo lo que vieron, lo que sucedió. Lo que se escuchó de todos los primogénitos de animales y de gente murieron. Entonces los gritos de la gente que vieron sus hijos muertos, de los paisanos, de los campesinos que vieron sus vacas, sus toros, todo eso muerto. Fue un caos. Y ellos estaban en paz, en gozo. Y veían todo esto. Y es tremendo. Entonces, imagínate hoy, cuando vemos todo el mundo como está, tenemos que preocuparnos para rescatar a la gente de ahí, pero no preocupados por lo que está pasando ahí. Porque la sangre de Cristo está sobre nosotros. Somos marcados como intocable. Satanás, de hecho, ¿qué dice la Biblia? El maligno no nos puede tocar. ¿Y eso por qué? Por la sangre de Jesús. No porque somos invencibles así nosotros. Claro, porque hay alguien que pelea esa batalla, Sí. hay alguien que frena al enemigo, hay alguien que nos defiende. Uh-huh. Cuando estamos hablando de la armadura de Dios de Efesios 6, Claro. son los ángeles que están ahí, Sí. pero la armadura es Cristo. Sí. Entonces, ¿cómo se une la sangre, el nombre que hace que se muevan todos los ángeles a nuestro favor, Sí. trayendo no solo protección, sino Victoria. todo lo demás? Sí, claro. Claro, nos acompañan a donde vayamos. Es ese mundo sobrenatural que podemos imaginarnos porque lo menciona la palabra, lo Ajá. describe la palabra y lo podemos imaginar. A lo mejor no necesariamente lo podemos ver, Uh-huh. que igual y sí, si Sí. tenemos discernimiento, pero no los podemos imaginar y fortalecer nuestra fe Claro. para declarar y declarar y declarar Claro. toda esa bendición de clamar a la sangre. Sí, así es. Entonces, somos un embajador del cielo, ¿no? Y en el lugar donde estamos representando el reino, la sangre ya cayó al diablo. Y lo como despojó y realmente lo aniquiló. Entonces ya no debe de ser una preocupación de nosotros ahorita. Nuestra preocupación, de hecho, si ves el Padre Nuestro, Jesús no enseña a los discípulos de orar en contra del diablo. El diablo ya está vencido. Él ora a favor de la expansión del reino. Y cuando hablamos la sangre, el diablo se atormenta. Sí. Se atormenta. Sí, me acuerdo de Liberaciones cuando empecé a decir la sangre. No, bueno. Se tiene que ir en este momento. O sea, conocen el poder. Sí. Lo recuerdan. Y la autoridad. Sí. Exacto. Y se tienen que someter. Uh-huh. Aún los demonios se tienen que someter. Por supuesto. Son ellos que se tienen que someter a la sangre. Entonces, ¿qué nos queda? Pues usarla. Nada más usarla. ¿No? El esfuerzo humano para obtener victoria ya cae en lo ridículo cuando conocemos el poder que hay en la sangre. Por eso Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Qué quiere decir? Que tus esfuerzos solitos, personales, no van a lograr nada. Vale cero. Es mucho mejor confiar en Cristo, en la sangre, ¿verdad? Nuestra seguridad no está en nuestra vida, está en las ofertas que Dios nos ha dado para liberarnos y para salvarnos. Es ahí donde tenemos que buscar nuestros recursos. ¿Qué hay en la salvación que puede usar ahora para esto? Y que es, pues en general es una palabra que se va a hacer, que va a tomar vida en ti, que se va a hacer rema y que va a actuar. Recordamos algo. La única batalla que tenemos es la batalla de la fe.
No tenemos que tener batallas para otras cosas. Que es donde opera el diablo. Exacto. Él va a siempre destruir tu fe. Pero la fe es un instrumento de guerra, es la fe en la sangre. Y cuando eres una persona de fe, ¿qué dice Santiago 4:7? Someteos a Dios es vivir por fe. Resistid al diablo y él Huirá. huirá de vosotros. Entonces, ¿cuál es tu guerra espiritual? Es someterte a Dios. Y tu victoria es declarar la sangre. Sí, exacto. Clamar a la sangre. Yo creo que es tan importante haber hecho este programa porque nos hemos olvidado. Sí, nos acordamos muy bien del pacto de sangre. Y que todas las promesas son irrevocables, etc. Pero el poder de la sangre, en acción todos los días y que podemos usar la sangre, es algo que se ha puesto a un lado un poco. Y yo creo que tenemos que regresar a esto porque es lo que nos ha salvado, es lo que ha salvado el pueblo judío, es lo que nos sigue salvando todos los días, es lo que grita a nuestro favor. Entonces tenemos que tener esta revelación, revelación de que es algo que tenemos que regresar a esta cosa, regresar a la sangre, empezar a clamar tal vez más, hemos tal vez dejado de clamar también y yo creo que hay que reactivar esta sangre que nos va a confirmar las victorias de Jesús en nosotros y eso obviamente termina en victoria para nosotros también. Entonces, si hemos vencido al diablo y que es por la sangre, pues tenemos que ahorita asegurar la victoria para siempre. Y creer que Dios está ahí para siempre a nuestro favor con esta sangre que Jesús derramó. Él no contó las gotas, no contó el tiempo, fue su momento, ya era el plan, este momento único de la Pascua, porque además fue en la Pascua. No escogió una fecha que podría ser una nueva fiesta. Jesús derramó su sangre el día de la Pascua. Y eso es tremendo. Como es la perfección de Dios. Unió todo el pasado con el presente para preparar un futuro glorioso para cada uno de nosotros. Por eso Santiago dice, toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios, ¿verdad? Del Padre de las luces, en el cual no hay variación ni sombra de mudanza, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque lo que ha establecido no va a moverse, no va a cambiar, es permanente, es eterno. Entonces, si hay frustración en nuestras vidas hoy, no es de Dios. Tampoco Dios te enseña ninguna lección con algo que no te gusta, que no es bueno, que es malo. Al contrario, es el diablo que aprovecha tu ignorancia y que culpa a Dios por lo que Él está haciendo. Pero realmente, cuando conoces el propósito por el cual Jesús derramó su sangre, nunca deberías de sentirte frustrado, porque tienes victoria en la sangre. Es la sangre del Cordero. Por eso vencieron, dice en Apocalipsis. Y mira cuántas veces Jesús dice en Apocalipsis, al que venciere, al que venciere. ¿Y por qué dice que podemos vencer? Porque fue con su sangre que tenemos la posibilidad de vencer, ¿verdad? Entonces tenemos que regresar a este concepto básico. Es una doctrina fundamental, pero que ha sido puesta a un lado por un tiempo, y yo creo que es el tiempo que Dios quiso hablar de esto a todos ustedes. Entonces, pues nos vamos a despedir, ya el programa ya está por terminar, pero vamos a orar, y especialmente para dar gracias por esta sangre derramada. Entonces, Señor, te damos gracias, Señor Jesús,
porque derramaste tu sangre hace 2000 años a favor de cada uno de los que iban a creer en ti. Creer que tú eres el Hijo de Dios y que tú eres quien ha vencido al mundo y que tú nos has entregado después de haber derramado esta sangre hasta la última gota, después de haber llevado esta sangre al cielo, dándola al Padre como una ofrenda tremenda. Recibiste el nombre que está sobre todo nombre, poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y nos has entregado toda esta victoria a cada uno de nosotros. Hoy, Señor, damos gracias por esta sangre y clamamos a esta sangre para cualquier cosa que podría venir en contra de nuestra vida y del propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Esta sangre nos protege, nos identifica como intocables por parte de las tinieblas, y así será todos los días hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Y mientras, Padre Celestial, te damos toda la gloria y toda la honra por haber tenido esta idea de rescatar a la humanidad, no importa cuál iba a ser el precio. Y te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues aquí se acaba esta serie sobre la victoria en la sangre y nos despedimos de todos ustedes. Recuerdan que se pueden suscribir al canal para saber todo lo que estamos produciendo. Comparten estas enseñanzas y recuerdan siempre en victoria.